Los hospitales son los únicos lugares donde la vida y la muerte comparten el mismo pasillo. Y a veces se cruzan más de lo que deberían. En la madrugada, cuando los monitores bajan el ritmo y los pasillos quedan vacíos, hay cosas que empiezan a moverse sin explicación. Camillas que avanzan solas. Cuartos que llaman por el botón de enfermería, aunque no haya pacientes adentro. Y figuras que se detienen frente a las puertas, como si esperaran ser atendidas. Los trabajadores lo saben. El verdadero horror no está en las enfermedades, sino en lo que sigue rondando después de que el corazón deja de latir. Esta noche, en Historias de Terror Real, escucharás casos que jamás llegaron al reporte clínico, pero que siguen persiguiendo a quienes los vivieron. Bienvenidos a Historias de Terror Real. Nunca pensé que algo pudiera alterar mi cordura después de tantos años trabajando en el Hospital Infantil de Veracruz. De verdad lo digo. Llevo más de 15 años viendo urgencias que te rompen, operaciones imposibles, noches interminables y pérdidas que se quedan contigo para siempre. Creí haber visto todo lo que un médico puede ver en una vida. Pero lo que viví esa madrugada en el quirófano número 3, eso no se parece a nada que pueda entender con la lógica. Era una de esas noches engañosamente tranquilas. Habíamos terminado una cirugía de emergencia, una apendicitis complicada. El equipo ya se estaba retirando, y solo quedábamos la enfermera Lucía y yo limpiando el instrumental. Recuerdo que miré el reloj, 3:07 de la mañana. Fue ahí cuando todo comenzó. Mientras guardaba unas pinzas, alcancé a ver algo pasar por el reflejo de la lámpara quirúrgica. Una figura pequeña, rápida, justo detrás de la camilla. Me quedé quieto. Pensé que había sido un efecto de luz o un residente entrando sin avisar. Pero Lucía también lo vio. ¿Vio eso, doctor?, me dijo sin soltar el instrumental. Pensé que era un residente, respondí, intentando sonar lógico, aunque la verdad es que no me lo creí ni yo mismo. Miré hacia la puerta por instinto, pero estaba cerrada con seguro, como siempre lo hacemos después de cada cirugía. Nadie podía haber entrado. Entonces se escuchó pasos descalzos sobre el piso frío de cerámica. Suaves, irregulares, como de alguien que camina sin saber a dónde va. No sé por qué, pero mi cuerpo se movió solo. Caminé hacia la esquina del quirófano, hacia donde los pasos parecían dirigirse, y ahí lo vi. Un niño. No tendría más de 7 años. Llevaba una bata azul y estaba descalzo. Tenía el cabello mojado y estaba de espaldas, mirando al piso. Murmuraba algo, pero no alcancé a distinguir qué. Sentí un vuelco en el estómago. Aún así, me acerqué. «Oye, pequeño, ¿qué haces aquí?», le dije con la voz lo más suave que pude. El niño giró la cabeza lentamente. Jamás voy a olvidar su rostro. Estaba pálido, casi sin color en los labios, con unas ojeras profundas que le hundían los ojos. No se veía asustado, se veía triste. Profundamente triste. Yo iba a seguir hablando, pero el niño dio media vuelta y corrió. Corrió hacia el área de lavado y desapareció detrás de las cortinas. Lucía gritó. Yo reaccioné y fuimos tras él. Pero no había nadie. Revisamos el área completa, debajo de las mesas, entre los carritos de anestesia, detrás de las cortinas, en cada rincón posible. Nada. Solo el sonido de las gotas de un suero golpeando el piso. Reporté lo ocurrido porque, aunque sabía que sonaba absurdo, pensé que quizá algún niño se había escapado del área de pediatría. Aunque, para ser sincero, sabía que era prácticamente imposible. Revisaron los registros de ese día. No había ningún niño hospitalizado.
Ninguna cirugía pediátrica. Ningún movimiento. Nada que justificara a ese niño. Días después, supe algo que me dejó helado. Algo que me confirmó que lo que vi no fue un desvelo, ni cansancio, ni una mala jugada de mi mente. El quirófano 3 había sido escenario de una tragedia años antes. Un niño murió ahí mismo, durante una operación. Tuvo un paro cardiorrespiratorio. Intentaron reanimarlo, pero nunca pudieron estabilizarlo. ¿La hora de su muerte? 3:07 de la mañana. Exactamente la hora que yo vi en el reloj esa noche. Supe también que no éramos los primeros en vivir algo extraño en ese quirófano. Varias personas habían hablado de pasos pequeños en los pasillos, de sombras detrás de las cortinas quirúrgicas. Algunos le decían el paciente perdido. Otros simplemente se persignaban antes de entrar. Yo no pude seguir igual después de eso. Pedí cambio de turno. Ya no regreso a ese quirófano de noche. No puedo. Y aún así, cada tanto, cuando paso frente a la puerta del quirófano 3, escucho el bip bip leve de un monitor de signos vitales activándose, como si registrara un pulso débil, casi imperceptible. Uno que no pertenece a ningún paciente. Uno que sigue ahí. Les voy a contar algo que me pasó hace algunos años, cuando todavía trabajaba como enfermera de guardia en un hospital público de la Ciudad de México. No suelo hablar de esto con nadie, porque la mayoría cree que en los hospitales una se acostumbra a ver y oír cosas raras, y que todo tiene una explicación lógica. Pero aquella noche, yo dejé de creer en las casualidades. Era un miércoles, si no me falla la memoria. Entré a turno a las 7 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Estaba asignada al piso de medicina interna, donde la mayoría de los pacientes eran adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Ese tipo de noches suelen ser tranquilas, revisas signos, ajustas medicamentos, haces reportes y esperas el cambio de turno. Pero justo esa noche había algo distinto en el ambiente. Desde que subí al piso, noté que el aire estaba más frío de lo normal. No era corriente de aire ni mal clima, era una sensación rara, como si el pasillo estuviera helado solo en algunos tramos. A las 11 de la noche ya había hecho mis rondas y todo estaba en orden. Decidí sentarme en la estación de enfermería para llenar bitácoras. A eso de las 11:30, escuché el sonido del timbre de llamada del cuarto 14. En ese momento no me pareció raro, hasta que recordé que el cuarto 14 estaba vacío. 2 días antes había fallecido ahí don Manuel, un paciente diabético con insuficiencia renal que yo misma había atendido durante semanas. Su cama seguía sin asignar porque aún no se había desinfectado por completo el espacio. Aún así, el timbre seguía sonando. Pensé que tal vez era un fallo del sistema. Me levanté, caminé por el pasillo y, conforme me acercaba al cuarto, el sonido se volvía más insistente. Toqué la puerta por costumbre, aunque no había nadie, y entré. El olor a desinfectante me dio de lleno. Todo estaba en orden, la cama vacía, las sábanas dobladas, el monitor apagado. Pero el botón de llamado estaba presionado. Lo curioso fue que el cable del timbre había sido desconectado desde la mañana. Revisé el panel eléctrico, moví el interruptor y, sin tocar nada más, el sonido se detuvo. Pensé en reportarlo como una falla técnica y volví a mi escritorio. Pasó menos de media hora cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez, lo escucharon mis compañeros del turno también. Nos miramos entre todos sin decir nada. Una enfermera más joven, Patricia, me dijo en voz baja: ¿Otra vez el 14? Asentí y le pedí que me acompañara. Cuando abrimos la puerta, el foco del cuarto estaba apagado. Ninguno de nosotros recordaba haberlo dejado así. Entramos con la lámpara del celular. En la cama,
la sábana estaba arrugada, como si alguien se hubiera sentado. Y encima, sobre la almohada, había una pequeña marca húmeda, del tamaño de una cabeza. Patricia retrocedió y me susurró: «Cierra, vámonos». Yo intenté mantener la calma. Caminé hasta el interruptor, lo encendí, y la luz parpadeó antes de estabilizarse. No había nadie, pero en ese momento el timbre volvió a sonar, justo frente a nosotras, sin que el botón estuviera presionado. Fue un sonido seco, corto, pero tan claro que ambas lo oímos. Y luego, silencio. Salimos del cuarto sin hablar. Al día siguiente, reportamos el mal funcionamiento al área técnica. Cuando el ingeniero fue a revisar el panel, nos dijo algo que me heló. El sistema está desconectado desde el lunes. No hay forma de que eso haya sonado. El lunes fue el día que murió don Manuel. Y según la bitácora del turno nocturno, su hora de fallecimiento había sido 11:34 de la noche. Exactamente a la misma hora en que el timbre había comenzado a sonar las 2 noches siguientes. Esa coincidencia nos dejó heladas. Desde entonces, nadie quiso volver a usar el cuarto 14 en los turnos de noche. De hecho, meses después lo convirtieron en almacén para material quirúrgico, porque los nuevos pacientes se quejaban de sentir que alguien los observaba mientras dormían. Yo, por mi parte, pedí cambio de piso poco después. Nunca lo dije oficialmente, pero cada vez que paso frente a esa puerta, que ahora casi siempre está cerrada, siento ese mismo aire frío que sentí aquella noche. Quiero contarles algo que me pasó hace unos años, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un hospital viejo de Zacatecas. Era un hospital público, de esos que huelen a cloro, humedad y soledad. Llevaba casi 3 años trabajando ahí, haciendo rondines por la madrugada, y aunque ya me había acostumbrado a ver cosas raras, sombras, ruidos de camillas, puertas que se cierran solas, lo que voy a contarles esa noche fue diferente. Muy diferente. Le decía en el pasillo rojo, aunque no tenía nada de especial a simple vista. Era un pasillo largo, pintado con un tono viejo de color vino, que conectaba el área de cirugía con una zona que ya no se usaba, la antigua morgue. Esa parte del hospital llevaba cerrada más de 10 años. Según me contaron los empleados viejos, ahí bajaban los cuerpos antes de que se construyera el nuevo edificio de patología. Con el tiempo, clausuraron esa zona por humedad, pero nadie quiso volver a usarla. Nadie. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Esa noche, como siempre, me tocaba hacer mi ronda por ese pasillo alrededor de la 1:30. Yo solía ir rápido, porque no me gustaba quedarme ahí más de lo necesario. El aire siempre estaba más frío y pesado, y el eco de los pasos sonaba distinto, como si las paredes se tragaran el sonido. Recuerdo que esa noche todo estaba tranquilo. Pasé por pediatría, revisé las cámaras, saludé al camillero que fumaba en la puerta de emergencias y me dirigí al fondo, al pasillo rojo. Iba con mi linterna encendida, más por costumbre que por necesidad. A la mitad del pasillo, justo donde el color de las paredes se oscurece por la humedad, la luz del tubo fluorescente comenzó a parpadear. Y ahí la vi. Era una mujer. Sentada en el suelo, con la cabeza agachada, el cabello cubriéndole la cara y las manos entre las piernas. Llevaba puesta una bata blanca, igual que las de los pacientes. A primera vista pensé que se trataba de alguna interna perdida o desorientada. Me acerqué despacio y le dije: «Señora, ¿está bien? No puede estar aquí, esta zona está cerrada». No respondió. Solo seguía mirando al suelo. Cuando estuve a unos 3 metros de ella, noté algo que me detuvo, no se movía para respirar. Ni un solo movimiento de pecho, nada. Era como si el cuerpo estuviera suspendido.
Di un paso más y el foco dejó de parpadear. En ese instante, la mujer se levantó lentamente, sin apoyarse en el suelo, como si el cuerpo pesara menos de lo normal. Giró el rostro apenas un poco y pude ver que su piel era grisácea, sin color, y sus ojos no tenían pupila, solo un brillo apagado, lechoso. Dio unos pasos hacia el final del pasillo, y yo, por reflejo, alcé la linterna para iluminarla mejor. Pero justo cuando la luz la tocó, ya no estaba. Desapareció. Ni un sonido, ni una sombra moviéndose, nada. Quedé ahí parado, helado, sintiendo como el aire se volvió denso, casi irrespirable. Retrocedí despacio hasta el punto donde empezaba el pasillo y llamé por radio a mi compañero del otro turno. Le pedí que bajara a acompañarme a revisar. Cuando llegó, revisamos cada cuarto, cada esquina. Todo vacío. Pero el detector de movimiento del final del pasillo marcaba actividad intermitente, como si alguien caminara todavía por ahí. Al día siguiente, le conté al supervisor lo que había visto. Se limitó a mirarme con cara seria y me dijo: «No eres el primero. Esa mujer aparece desde hace años. Antes era una paciente psiquiátrica. Murió ahí, cuando eso era la morgue. Dicen que confundieron su cuerpo y la metieron al refrigerador estando viva. Desde entonces, ese tramo del hospital se evita durante la noche. Nadie pasa solo. A veces, los doctores nuevos que hacen guardias cuentan que la han visto sentada, mirando al piso, justo donde empieza el pasillo rojo. Otros aseguran que, si caminas en silencio, puedes escuchar sus pasos, suaves, arrastrando el suelo. Yo no sé qué era lo que vi. Pero cada vez que paso por ese lugar, aunque sea de día, el olor a formol me vuelve a la nariz y siento esa misma sensación. Una presencia quieta, mirando desde el fondo, esperando a que alguien vuelva a hablarle. En los hospitales, hay cosas que se aprenden rápido. El silencio pesa más en la madrugada, los relojes parecen avanzar más lento y el aire cambia cuando la muerte pasa cerca. Eso lo sabe bien Carlos Medina, camillero del turno nocturno en el Hospital General de Torreón, quien jura que nunca había sentido tanto miedo como aquella noche de julio del 2021. Eran casi las 2 de la mañana. El área de urgencias estaba tranquila, con pocos ingresos. Carlos y su compañero Rubén acababan de trasladar una camilla vacía al fondo del pasillo, hasta el pequeño almacén donde se guardan las camillas limpias y desinfectadas. Como siempre, la empujaron entre los carros de oxígeno y las sábanas dobladas, la acomodaron en su lugar y cerraron la puerta con seguro. Nada fuera de lo normal. Pero menos de 15 minutos después, mientras charlaban frente a la sala de reanimación, un sonido metálico los hizo voltear, el chirrido de ruedas sobre el piso. Era una camilla, avanzando sola por el pasillo. Al principio pensaron que era una broma, pero al verla acercarse, reconocieron la misma que habían guardado minutos antes, la número 07, con una esquina abollada y una etiqueta roja en la base. Rubén se adelantó para detenerla, pero la camilla se frenó sola, justo frente a la puerta de reanimación. El mismo lugar donde, una hora antes, había muerto un hombre por un infarto masivo. Ambos se quedaron inmóviles. No había corrientes de aire, ni pendientes en el piso. Nada que justificara el movimiento. Y entonces, el monitor de reanimación, que estaba apagado, emitió un pitido agudo, como si se hubiera encendido por sí mismo. Carlos sintió la piel erizarse. «¿Escuchaste eso?», murmuró. El sonido duró apenas unos segundos. Después, silencio total. Rubén trató de llevar la camilla de vuelta, pero al tocarla, dijo que estaba fría, como si hubiera estado dentro de una cámara de refrigeración. La empujaron nuevamente al almacén, esta vez asegurándola con el freno y colocando una caja delante.
pero cuando regresaron al pasillo, la camilla ya no estaba ahí. Había vuelto a aparecer, una vez más, frente a la puerta de reanimación. El supervisor de turno fue testigo del segundo suceso. Decidieron revisar las cámaras de seguridad y en la grabación se veía claramente cómo la puerta del almacén se abría sola, la camilla salía y se detenía frente al mismo punto sin que nadie la tocara. Los técnicos no encontraron fallas mecánicas, ni movimiento del suelo, ni vibraciones por maquinaria. Nada. Solo un patrón. La camilla número 07 siempre terminaba frente a la sala donde había fallecido alguien. Como si esperara a otro paciente. Con el tiempo, el personal comenzó a evitar usarla. La marcaron con cinta amarilla y al poco tiempo, el jefe de mantenimiento ordenó retirarla definitivamente del hospital. Dicen que la llevaron al depósito de fierro viejo. Pero Carlos, que aún trabaja ahí, asegura que, algunas noches, cuando pasa por ese pasillo, todavía puede escuchar el chirrido de las ruedas acercándose despacio. Y un golpe seco, justo frente a la sala de reanimación. Como si la camilla siguiera regresando, esperando a su próximo pasajero. Hay hospitales que sanan. Y hay otros que guardan demasiado. Entre paredes donde tantas vidas terminan. Las presencias no siempre se van. Se quedan en los pasillos silenciosos. En los cuartos que nadie quiere usar. En los elevadores que suben solos a pisos cerrados. Quienes trabajan ahí lo saben mejor que nadie. Los pacientes no siempre son los que aparecen en la lista. A veces ven sombras apoyadas en las camillas. Escuchan pasos detrás de ellos cuando están solos. O sienten una mano fría tomarles el hombro. Solo para darse cuenta de que no hay nadie. Si alguna vez te toca caminar por un hospital de madrugada, no te detengas si oyes tu nombre. Y si ves a alguien pidiendo ayuda desde un cuarto vacío, no entres. Hay historias que empiezan así, y pocas terminan bien. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.